Hola, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Quiero compartir contigo en estos minutos que tenemos una reflexión sobre la palabra que tiene que ver con el poder de la lengua. Quizás tú has oído muchas veces sobre este tema y has leído y sabes de la influencia que tienen las palabras, pero hoy creo que no es casualidad y creo que Dios nos quiere recordar algo o hablar algo nuevo sobre este tema. Te quiero contar una historia. Un maestro sabio de un pueblo se reunía constantemente con su pueblo para hablar sobre su sabiduría. En una de estas reuniones, este sabio le hablaba a la gente sobre el poder que tienen las palabras, tanto en la vida de las otras personas como en la propia vida. Cuando este sabio estaba hablando, de pronto se colocó de pie un hombre y le dijo: lo que usted dice no tiene mucho sentido, no tiene valor, no tiene ningún valor. Entonces el sabio se levantó furioso, muy enojado, y le dijo: estúpido, cállate, siéntate. Todo el público quedó asombrado, se miraban de allá para acá, no sabiendo qué hacer, no sabiendo muy bien cómo va a continuar la reunión, ¿verdad? Pero en ese momento se notó que el hombre que le había dicho estas palabras al sabio también quería responderle de manera ofuscada. Entonces el sabio se adelantó y le dijo: disculpe, señor, disculpe lo que antes yo le he dicho porque ha sido una ofensa, le pido perdón. Y respeto lo que usted dice en esta hora a pesar de que yo no lo comparto. El hombre entonces se calmó, se sentó y le dijo: lo entiendo, acepto sus disculpas y también le pido perdón. El sabio entonces se quedó pensando unos segundos mientras toda la asamblea estaba en silencio y le dijo: disculpen todos ustedes también. Creo que lo que ha pasado aquí ha sido un claro ejemplo para demostrar que tan solo con unas pocas palabras pude exaltar a este hombre y con tantas otras pocas palabras pude calmarlo. Esta historia muy sencilla me dejó mucho que pensar porque me sentí muy identificada, porque muchas veces con pocas palabras yo me he molestado y después digo: ¿cómo me enojé por esto? Y también he sido yo que con pocas palabras he ofendido a otras personas. También he sido una persona que ha podido usar pocas palabras y ha calmado. Y también me han calmado a mí con palabras. Pero llevándolo a nuestra vida, realmente hay un poder y una influencia grande en lo que nosotros decimos. Yo muchas veces recuerdo que le decía a mi mamá: mamá, ¿cierto que me va a ir bien? Porque Y si ella me daba ánimo sobre respecto a alguna cosa. Mi familia me animaba cuando yo les preguntaba algo y esas palabras me ayudaban, me servían de bendición. También otras veces, sobre todo cuando uno es más inmaduro y es niño, las palabras ofensivas de otras personas pueden causar grandes daños. La Biblia está lleno de consejos para nuestra vida, de cómo poder hablar, de cómo poder bendecir a otros, de cómo poder actuar en diferentes situaciones, ¿verdad? Y eso es muy bueno, hay mucha sabiduría. En Salmo 64:3, respecto de las palabras, dice que hay personas que lanzan palabras como lanzas y que son amargas. En Proverbios 18:21 dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. El que lo ama comerá de su fruto. Aquí se refiere obviamente al cómo decimos y lo que decimos, nuestras palabras. Hay un dicho por ahí que dice que las palabras se las lleva el viento, pero yo me pregunto, ¿realmente las palabras se las lleva el viento? Cuando yo hablo algo, ¿se lo lleva el viento? O cuando otras personas me han dicho cosas, realmente es como, palabras que se las lleva el viento. Lógicamente hay palabras que, claro, que uno cuando va creciendo y madurando no les va tomando importancia, no les va tomando el peso. Pero sí hay palabras las cuales nos dicen y nosotros decimos que no se las lleva el viento. Y Dios quiere que nosotros seamos sabios, utilicemos sabiduría para hablar. Santiago capítulo 3, versos 2 al 5 vamos a leer, pero yo le animo a que usted pueda leer todo el capítulo 3. Dice de esta manera: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Miren también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La falta de dominio propio en nuestras palabras es una de las causas más grandes de peleas, de rupturas, de separaciones, de divorcios, de malos entendidos. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en una situación en que no quise decir eso?
o se me salió eso, ¿por qué dije eso? Pero quizás ya ha sido tarde, el daño ya ha sido hecho. ¿Cómo son nuestras palabras? Muchas veces yo pienso y veo que mis palabras pueden ser o de bendición o de maldición. Mis palabras pueden ser de bendición cuando yo digo bien de una persona, cuando exalto lo positivo de una persona, de una situación, de alguna cosa que está pasando, con el propósito de bendecir. También pueden ser de maldición cuando yo digo cosas con un sentido de resaltar las cosas y las cualidades malas de una persona para hacer mal a otro. Mis palabras pueden ser dulces cuando yo doy ánimo, cuando yo doy aliento, cuando doy quizás una palabra de exhortación, una palabra que es necesaria en otra persona para que esta persona cambie de actitud, pero lo digo con amor. Esta es una palabra de exhortación que hace bien cuando lo digo de buena manera. Pero también puede ser una palabra amarga, que duela el corazón. Cuando mis palabras, como decía el salmo que anteriormente les leía, pueden causar daño o están cargadas de veneno, cargadas de venganza, palabras que quieren herir y hacer sentir mal a la otra persona. Tenemos que examinar nuestro corazón. Mis palabras pueden ser palabras con propósito, cuando tienen algún sentido, cuando quieren edificar, cuando quieren dar alguna solución, cuando quieren aportar. O también pueden ser palabras ociosas, palabras vacías, palabras sin ningún objetivo. Y llevándolo aún más al extremo, nuestras palabras pueden ser muchas, demasiadas y quizás innecesarias. O también pueden ser pocas o ningunas, cayendo en la negligencia de que a veces debemos hablar y no hablamos. ¿Cuánto habla de ti lo que tú hablas? ¿Cuánto habla de mí lo que yo hablo? Se dice que podemos conocer mucho a una persona según cómo habla, según lo que habla. Las costumbres de nuestra comunicación hablan mucho de nosotros, dicen muchas cosas acerca de nuestra vida. Y debemos preguntarnos, ¿cómo están siendo mis últimas conversaciones? Y aquí te quiero llevar un poquito más allá, no solo analizar tus conversaciones verbales, sino también las conversaciones por nuestras redes sociales, por los chats, por los mensajes o los mensajes de audio, ¿verdad? ¿Cómo han sido nuestras últimas conversaciones? Analiza tus últimas 3 conversaciones. ¿Han sido de edificación? O muchas veces, sabiendo inclusive la palabra, que tenemos que hablar palabras de bien, y muchas veces el Espíritu amonestándonos a que tenemos que hablar palabras de bien, caemos en el juego de la crítica, de la amargura, de hacer sentir mal o de decir palabras malas sobre otro, que reflejan tus últimas conversaciones. Santiago capítulo 3, verso 10, verso más abajo de lo que te leí anteriormente, dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Todos ofendemos muchas veces, pero tenemos que crecer y empezar a cambiar cada vez más de actitud. Muchas veces yo me doy cuenta de que he respondido de manera defensiva a algunas palabras porque me he sentido ofendida, porque ha habido una herida en mi corazón. Y creo que eso ha sido algo muy importante que Dios ha tratado en mi vida porque me lleva a reflexionar por qué esto me duele. Si tal cosa me dolió mucho o tal situación me dolió, ¿por qué me duele? Quizás por ahí hay que pedirle al Espíritu Santo, Señor, sáname. Porque las palabras malas van a decirse muchas veces, sobre todo en contextos donde no reina el deseo de hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo está su corazón en esta hora? Examine su corazón. ¿Se ofende con facilidad? ¿Habla en exceso y a veces palabras ociosas e innecesarias? ¿Calla cuando debería alzar la voz y defenderse de esta situación? ¿No sabe cómo decir? ¿O es usted una persona que ofende con facilidad? Necesitamos mucha ayuda, ¿verdad? Santiago capítulo 1, verso 5 nos dice que el que necesita sabiduría se la puede pedir a Dios, que Él es abundantemente generoso en darla a quienes se los pidan. Pero pida sin dudar. Qué importante es saber que si en alguna cosa de la vida yo me siento falta o necesitada, puedo pedirle a Dios ayuda. Y creo que en cuanto a las palabras, al cómo lo decimos y al qué decimos, al contenido, necesitamos la sabiduría de Dios.
Necesitamos sabiduría para callar, para pensar antes de hablar. Que seamos tardos para hablar, pero más prontos para oír y aún más tardos para enojarnos. Yo necesito la ayuda del Señor. Y creo que hoy también nos recuerda que tú también necesitas la ayuda de Dios para saber y utilizar bien tus palabras, para que sean palabras de vida, de bendición, de verdad, que edifiquen. Oremos al Señor. Dios, en esta hora te damos gracias por escuchar tu palabra y por saber que tú quieres, Señor, llevarnos a tener un cambio de actitud en la manera en que nosotros hablamos. Señor, tú conoces nuestro corazón y realmente sabes si nosotros tenemos un corazón que ha hablado palabras malas. Lo que hay en nuestro corazón va a ser lo que va a salir por nuestra boca. Y te pedimos en esta hora que limpies nuestro corazón, que sanes nuestras heridas, que nos ayudes en este cambio de vida. Que en medio de las situaciones donde haya crítica, amargura, palabras venenosas o de venganza, nosotros tengamos lo contrario, palabras de vida, palabras de bien, palabras que edifiquen. Ayúdanos a vencer el mal con el bien y sana nuestra vida, Señor. Y ayúdanos a influenciar la vida de otras personas con las palabras. Y también lo que nosotros mismos nos decimos de nosotros, Señor. Que las palabras que nosotros hablamos frecuentemente te reflejen a ti. Oramos por sabiduría en esto, oramos por tu ayuda y te lo pedimos en el nombre de Jesús.